Llegaste a casa agotado un jueves cualquiera. No habías planeado comprar nada. Y sin embargo, 20 minutos después, ya tenías 3 pestañas abiertas y un pedido a punto de confirmarse. Nada de eso estaba en tu lista. Nada de eso era urgente. Pero en ese momento, se sintió como la decisión más razonable del mundo. Así que decidiste investigar algo que casi nadie se detiene a mirar. ¿Por qué, exactamente, gastas más dinero cuando estás cansado que cuando estás descansado, aunque tu sueldo, tus necesidades y tus objetivos sigan siendo exactamente los mismos? Y lo que encontraste no fue una simple casualidad ni una debilidad de carácter. Fue un mecanismo cerebral medible, estudiado, y sorprendentemente predecible, que convierte cada noche de mal sueño en una fuga silenciosa para tu cuenta bancaria. Pero aquí está el detalle. La verdadera respuesta va a cambiar para siempre cómo ves el dinero. Vamos a replantear esto desde el principio. La mayoría de la gente cree que gasta más cuando está cansada simplemente porque necesita un premio después de un día difícil. Una especie de recompensa merecida por haber sobrevivido a la jornada. Pero un estudio publicado en el Journal of Neuroscience por investigadores de la Universidad de Cambridge encontró algo mucho más concreto. La privación de sueño reduce de forma medible la actividad de la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable de la planificación, el autocontrol y la evaluación de consecuencias futuras. Al mismo tiempo, aumenta la actividad de la amígdala, la región asociada con las reacciones emocionales inmediatas. En otras palabras, cuando estás cansado, la parte de tu cerebro que normalmente frena una compra impulsiva está literalmente funcionando por debajo de su capacidad, mientras la parte que busca alivio inmediato está más activa que nunca. Y si alguna vez te has preguntado por qué tus peores decisiones financieras casi siempre ocurren de noche, después de un día agotador, quiero que sepas algo. No es falta de voluntad. Es literalmente cómo funciona tu cerebro cuando le falta descanso. Antes de llegar a los números, conviene entender también por qué este mecanismo tiene sentido desde una perspectiva evolutiva, porque no es un simple defecto de diseño de tu cerebro, sino una consecuencia de cómo evolucionamos para sobrevivir en un entorno muy distinto al actual. Durante la mayor parte de la historia humana, el cansancio físico solía indicar que los recursos escaseaban y que el cuerpo necesitaba conservar energía o buscar alivio inmediato para sobrevivir un poco más. En ese contexto, priorizar el alivio a corto plazo sobre la planificación a largo plazo tenía sentido. Si estabas agotado y hambriento, la prioridad evolutiva era resolver eso ahora, no planificar la próxima estación. El problema es que ese mismo mecanismo, diseñado para un entorno de escasez física real, sigue activo hoy, pero ahora se activa frente a un teléfono con acceso ilimitado a compras instantáneas, en un mundo donde el alivio inmediato ya no es encontrar comida, sino comprar cualquier cosa con un solo toque. Tu cerebro no sabe la diferencia entre necesito energía para sobrevivir y quiero algo que me haga sentir mejor ahora mismo mientras estoy en el sofá. Para tu sistema nervioso, ambas sensaciones activan circuitos muy parecidos. Vamos a los datos concretos, porque los números aquí son más contundentes de lo que la mayoría imagina. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder y publicado en la revista Sleep siguió los hábitos de gasto de cientos de participantes bajo distintos niveles de privación de sueño. Los resultados mostraron que las personas que dormían menos de 6 horas por noche durante varios días consecutivos tomaban decisiones de compra un 80% más impulsivas que aquellas que dormían entre 7 y 9 horas. 80% más impulsivas. No un poco más gastadoras. Casi el doble de propensas a comprar algo que no habían planeado. Y este efecto no se limita a compras grandes. De hecho, se manifiesta con más fuerza en decisiones pequeñas y repetidas, un pedido de comida a domicilio, una suscripción de última hora, una compra solo por esta vez en una aplicación de moda mientras haces scroll antes de dormir. Piensa en esto un momento. Un estudio de la firma de investigación de mercado Anti-ID Group encontró que las compras realizadas entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. El horario en el que más personas están agotadas pero aún despiertas frente a una pantalla. Tienen en promedio un valor un 20% más alto que las compras realizadas durante el día, a pesar de tratarse, en muchos casos, de artículos igual de innecesarios. Es decir, no solo compras más impulsivamente cuando estás cansado. Compras más caro. Vamos a entender por qué ocurre esto exactamente, porque el mecanismo es fascinante y profundamente incómodo al mismo tiempo. Cuando estás bien descansado, cada decisión de compra pasa, aunque sea brevemente, por un proceso de evaluación. ¿Lo necesito? ¿Puedo permitírmelo? ¿Me arrepentiré mañana? Ese proceso ocurre en fracciones de segundo, pero ocurre. Cuando estás agotado, ese proceso se acorta drásticamente. Los investigadores llaman a esto descuento cognitivo del futuro. Cuanto más cansado estás, menos peso le das mentalmente a las consecuencias que ocurrirán después, y más peso le das a cómo te sientes en este momento exacto. Y ahí está el verdadero problema. No es que dejes de que te importe tu dinero. Es que, literalmente,
Tu cerebro cansado no puede proyectar el futuro con la misma claridad que tu cerebro descansado. Esto explica también un segundo hallazgo curioso de la investigación: el gasto por cansancio no se distribuye igual en todas las categorías. Un análisis de comportamiento del consumidor, publicado por la Association for Consumer Research, encontró que la fatiga aumenta especialmente el gasto en categorías que prometen alivio inmediato: comida, entretenimiento, ropa y pequeños lujos, mientras que apenas afecta el gasto en categorías que requieren planificación, como inversiones o compras de alto valor que exigen comparar opciones. Es decir, cuando estás cansado, tu cerebro no busca gastar en general. Busca, específicamente, gastar en cualquier cosa que prometa una sensación de alivio inmediato, sin importar si esa sensación dura 5 minutos o 5 días. Y aquí es donde el asunto se vuelve verdaderamente interesante, porque una vez que entiendes el mecanismo, se vuelve mucho más fácil defenderte de él. Vamos a hablar de las horas concretas del día en las que este efecto es más fuerte, porque la ciencia aquí también es bastante precisa. Un estudio publicado en la revista Psychological Science identificó lo que los investigadores llaman fatiga de decisión: a medida que avanza el día, cada decisión que tomas. Qué ponerte, qué comer, cómo responder a un mensaje difícil, cómo resolver un problema en el trabajo. Consume un recurso mental limitado. Para la noche, ese recurso está prácticamente agotado, incluso si técnicamente no has dormido mal esa noche en particular. Este fenómeno se estudió originalmente en jueces que decidían casos de libertad condicional. Los investigadores encontraron que las decisiones favorables al acusado eran significativamente más frecuentes al inicio de la jornada, y caían drásticamente a medida que se acercaba la hora del almuerzo, para luego recuperarse después de un descanso. Si la fatiga de decisión puede alterar algo tan serio como una sentencia judicial, imagina lo fácil que le resulta alterar tu decisión de añadir un artículo más al carrito de compra a las 11 de la noche. Este mismo patrón se ha confirmado específicamente en el comportamiento financiero. Un análisis de transacciones digitales realizado por una firma de tecnología financiera encontró que el pico de compras impulsivas no planificadas ocurre consistentemente entre las 9 de la noche y la medianoche, exactamente el horario donde coinciden dos factores: la fatiga acumulada del día y el tiempo libre frente a una pantalla, sin las distracciones del trabajo o las responsabilidades diurnas que normalmente interrumpen el impulso antes de completarse. Ahora bien, aquí viene el giro contraintuitivo que la mayoría de la gente nunca descubre, porque nunca conecta el sueño con sus finanzas. El problema no es tu fuerza de voluntad. El problema es el momento del día en el que estás tomando la decisión. Esto significa que la solución no es tener más disciplina de forma genérica y abstracta. La solución es mucho más simple y mucho más aplicable: cambiar el momento en el que tomas decisiones de compra, no intentar cambiar tu carácter a través de pura fuerza de voluntad en el peor momento posible del día. Esto es lo que de verdad marca la diferencia, y es el paso concreto que puedes aplicar hoy mismo, sin necesidad de dormir más horas de las que ya duermes. Primero, establece una regla simple: ninguna compra no esencial se confirma después de las 9 de la noche. Si algo te parece indispensable a esa hora, guárdalo en una lista y revísalo al día siguiente, en la mañana, con la mente descansada. Segundo, elimina la fricción cero de las compras nocturnas: cierra sesión en las aplicaciones de compra en tu teléfono, o al menos quita las tarjetas guardadas, de forma que cualquier compra impulsiva requiera un paso adicional consciente, exactamente en el momento en que menos capacidad tienes de dar ese paso automáticamente. Tercero, si notas que llegas a casa agotado con ganas de recompensarte con una compra, prueba primero con una alternativa de alivio inmediato que no cueste dinero: una ducha caliente, 10 minutos de música, una llamada rápida a alguien que te haga reír. En muchos casos, lo que tu cerebro cansado busca no es el objeto en sí, sino la sensación de alivio, y esa sensación se puede conseguir por otros caminos. Cuarto, prioriza dormir entre 7 y 9 horas de forma consistente, no como un lujo, sino como una estrategia financiera medible, con el mismo respeto que le darías a un presupuesto o a un plan de ahorro. Porque tu dinero nunca fue el verdadero problema en esas noches de compras impulsivas. El verdadero problema era que le estabas pidiendo a un cerebro agotado que tomara decisiones que requieren un cerebro completamente despierto. Vale la pena detenerse en algo que casi nadie explica bien sobre por qué las empresas están perfectamente al tanto de este patrón. Las plataformas de comercio electrónico y las aplicaciones de entrega a domicilio invierten enormes cantidades de dinero en entender cuándo sus usuarios son más propensos a comprar sin pensarlo demasiado. Un informe de la industria de marketing digital, publicado por eMarketer, señaló que las notificaciones push y los correos promocionales enviados entre las 8 y las 11 de la noche tienen tasas de conversión significativamente más altas que los enviados durante el horario laboral, precisamente porque coinciden con el pico de fatiga de decisión de la mayoría de los usuarios. No es coincidencia que recibas ofertas y recordatorios de carritos abandonados justo cuando estás en el sofá, agotado, después de un día largo.
Es una estrategia diseñada, con precisión, para aprovechar el momento exacto en el que tu cerebro tiene menos capacidad de resistencia. Esto no significa que seas ingenuo por caer en ello. Significa que estás siendo objeto de un sistema diseñado por equipos enteros de especialistas en comportamiento del consumidor, cuyo trabajo específico es identificar el momento de menor resistencia posible. Y aquí está el verdadero valor de entender este mecanismo, una vez que sabes que la fatiga de decisión existe, que tiene un horario predecible, y que las empresas la explotan de forma deliberada, puedes construir defensas simples y efectivas contra ella, en lugar de simplemente sentirte culpable después de cada compra nocturna. Piensa en lo que esto significa a largo plazo. Si esas compras impulsivas nocturnas representan, de forma conservadora, unos 70 euros al mes. Una cifra modesta comparada con lo que muchos estudios registran en compras de fatiga. Y en cambio ese dinero se destinará cada mes a una inversión con un rendimiento anual promedio del 7%, similar al promedio histórico del índice S&P 500 según datos de más de 90 años recopilados por firmas como Vanguard. En 20 años esa cifra podría convertirse en más de 36.000 euros. 36.000 euros. No por ganar más. Por dormir mejor y por tomar tus decisiones financieras en el momento del día en que tu cerebro realmente puede evaluarlas con claridad. Hay algo más que vale la pena entender de todo esto, algo que probablemente sea la conclusión más importante de toda esta investigación: la relación entre el sueño y el dinero no es unidireccional. Es un círculo. Cuando gastas de más por fatiga, con frecuencia generas estrés financiero adicional. Ese estrés financiero, a su vez, dificulta conciliar el sueño esa misma noche o las siguientes. Y ese sueño peor genera, al día siguiente, todavía más fatiga de decisión y por lo tanto más probabilidad de gasto impulsivo. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo, y que la mayoría de la gente nunca identifica como tal, porque cada eslabón parece un problema separado: duermo mal, gasto de más, estoy estresado, sin conectar que los tres son, en realidad, la misma historia contada desde ángulos distintos. Romper ese ciclo no requiere resolver los tres problemas a la vez. Requiere, simplemente, interrumpirlo en el punto más accesible, el momento del día en el que tomas tus decisiones de compra. Así que hoy, antes de que termine el día, decide una sola cosa concreta: a partir de las 9 de la noche, cualquier compra que no sea absolutamente esencial espera hasta mañana. No para privarte de nada que realmente quieras. Solo para dártelo a ti mismo con el cerebro que realmente puede decidir si lo quieres, en lugar del cerebro agotado que solo busca alivio inmediato. Una última cosa antes de terminar. Es fácil pensar que este patrón es una simple falta de fuerza de voluntad personal. Pero un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontró que más de un tercio de los adultos duerme regularmente menos de las 7 horas recomendadas por noche, lo que significa que este mecanismo de gasto por fatiga no es una excepción rara, sino una condición casi generalizada en la vida moderna. No es que la gente sea mala administrando su dinero. Es que la mayoría está tomando decisiones financieras importantes con un cerebro que, biológicamente, no está en condiciones óptimas de tomarlas. Esa es la distancia real entre sentir que no controlas tus gastos y entender exactamente por qué ocurren en los momentos que ocurren. No siempre es un problema de carácter. Muchas veces es, simplemente, un problema de biología y de horario, y ambos se pueden gestionar con las herramientas correctas. Antes de terminar, quiero detenerme en algo que casi nadie menciona cuando habla de fatiga y gasto: la diferencia entre el cansancio físico y lo que los investigadores llaman fatiga cognitiva, porque no son exactamente lo mismo, y entender la diferencia cambia por completo cómo puedes protegerte. El cansancio físico es el que sientes en el cuerpo: piernas pesadas, ganas de sentarte, ojos que se cierran. La fatiga cognitiva, en cambio, es el agotamiento específico de la capacidad de tomar decisiones, y puede aparecer incluso cuando tu cuerpo todavía se siente relativamente bien. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que la fatiga cognitiva se acumula de forma independiente al cansancio físico, y que las personas suelen ser mucho peores detectando la primera que la segunda. Es fácil notar que tu cuerpo está cansado. Es mucho más difícil notar que tu capacidad de evaluar consecuencias futuras ya se agotó hace un par de horas. Y esa es, quizás, la razón principal por la que las compras nocturnas se sienten tan razonables en el momento. No es que ignores que estás cansado. Es que la parte de tu cerebro encargada de notar ese cansancio y frenarte a tiempo es, precisamente, la que ya dejó de funcionar bien. Esto tiene una implicación práctica importante: no puedes confiar en sentirte lo suficientemente alerta como señal para saber si es un buen momento para decidir algo importante, incluida una compra. Para cuando notas conscientemente que estás demasiado cansado para decidir bien, normalmente ya llevas un rato decidiendo mal. Por eso la solución más efectiva no depende de detectar tu propio cansancio en tiempo real, algo que ya vimos que el cerebro cansado hace mal.
Depende de reglas fijas, decididas de antemano, en un momento en el que sí estabas completamente alerta. Como la regla de las 9 de la noche que mencionamos antes. Que actúan automáticamente sin necesidad de que tu juicio, ya debilitado, tenga que intervenir en el momento crítico. Es la misma lógica detrás de por qué los pilotos de avión siguen listas de verificación en lugar de confiar en su criterio momento a momento durante situaciones de alta presión. El criterio humano es exactamente el recurso que más falla cuando más se necesita, así que la solución inteligente es no depender de él en el momento débil, sino construir la defensa antes, cuando el criterio todavía funciona con claridad. Llegaste a casa agotado esta noche, como tantas otras veces. Pero esta vez, antes de abrir cualquier aplicación, recordaste algo que antes no sabías, que el cerebro que tienes a las 11 de la noche no es el mismo que decide bien a las 11 de la mañana. Piensa en todas las noches anteriores en las que ese mismo cansancio decidió por ti sin que lo notaras, disfrazado de antojo, de capricho, de me lo merezco. No porque quisieras gastar mal. Porque nadie te había explicado que el cerebro de las 11 de la noche y el cerebro de las 11 de la mañana, aunque viven en la misma persona, casi nunca deciden igual. Y eso, más que cualquier cifra ahorrada, es lo que realmente cambia cómo ves el dinero para siempre.